Margaret Bennett tenía la costumbre de dejar el televisor encendido en la cocina, incluso cuando no estaba viendo nada. Era una vieja costumbre de los tiempos en que en la casa aún se oían conversaciones, pasos apresurados y el aroma de la comida preparada para más de 2 personas. En 2019, a los 67 años, vivía en una vieja casa victoriana en Springfield que crujía durante todo el invierno, como si la madera estuviera cansada de soportar tantas décadas de silencio. La pintura azul de las paredes exteriores ya se estaba descascarando cerca de las ventanas, y el reloj de la sala llevaba exactamente 7 minutos de retraso desde la muerte de Linda, la esposa de Craig. Durante el nacimiento de Mason, 13 años antes, Margaret nunca lo mandó reparar. En el fondo, creía que algunas cosas rotas merecían seguir rotas para recordarle que el tiempo había pasado. Tras jubilarse como maestra de primaria, prácticamente vivía de la rutina de la casa. Medicamentos organizados en frascos de colores, facturas separadas en sobres amarillentos y listas escritas a mano que pegaba en el refrigerador con viejos imanes de las excursiones escolares. Aunque su hijo aún vivía allí, sentía como si compartiera la casa con alguien que se había ido hacía años. Craig pasaba la mayor parte del día encerrado en su habitación, iluminado por la fría luz del ordenador, hablando poco, evitando el contacto visual y viviendo inmerso en una especie de ausencia emocional que Margaret insistía en llamar tristeza, porque aceptar algo peor le dolería demasiado. Mason creció en medio del denso silencio que parecía impregnar los pasillos de la casa. A los 13 años era un chico delgado, extremadamente observador y callado, hasta un punto que a veces incomodaba a los adultos. No porque fuera raro, sino porque parecía fijarse en cosas que nadie más notaba. Se daba cuenta cuando alguien mentía con solo mirar a la izquierda. Percibía cambios mínimos en las rutinas de la gente. Podía identificar el estado de ánimo de su abuela solo por la forma en que cerraba los cajones de la cocina. Mientras otros adolescentes eran adictos a los videojuegos en línea o a los videos cortos, Mason pasaba horas mirando foros de tecnología, desmontando aparatos viejos en el garaje y leyendo discusiones oscuras sobre seguridad digital que ni siquiera los adultos comprendían del todo. Margaret pensaba que era solo una afición inocente de un chico inteligente. A veces incluso se quejaba de que vivía pegado a las pantallas, igual que su padre, sin imaginar lo diferentes que eran. Craig usaba Internet para escapar de su propia vida. Mason lo usaba para comprender el mundo que lo rodeaba. Y había otra diferencia importante que Margaret aún no podía ver en ese momento. Mientras que Craig siempre parecía eludir sus responsabilidades, Mason observaba todo como alguien que había comprendido, demasiado pronto, que en esa casa nadie protegería a nadie más que a sí mismo. Por aquel entonces, Margaret aún hacía pequeños y ridículos esfuerzos por mantener la apariencia de una familia normal. Todos los domingos insistía en preparar el mismo almuerzo: roast beef, puré de patatas y una sencilla tarta de manzana cuya receta había aprendido en los años 80 de una vecina ya fallecida. Craig casi nunca llegaba a la mesa a tiempo. Bajaba horas después, recogía la comida fría y volvía a su habitación sin decir mucho más que «gracias». Mason permanecía sentado frente a su abuela, incluso después de terminar de comer, como si comprendiera que dejarla sola en aquella enorme mesa era peor que cualquier silencio incómodo. A veces, Margaret observaba a los 2 hombres de la casa, un adulto emocionalmente ausente que se acercaba a los 41 chico de 13 años con una madurez inquietante, y sentía una extraña sensación, difícil de explicar. Era como contemplar 2 versiones opuestas del mismo naufragio. Todavía intentaba justificar el comportamiento de su hijo, diciéndose a sí misma que el dolor había destruido algo en su interior tras la muerte de Linda. Pero había detalles demasiado pequeños para ignorar. Facturas ocultas. Las llamadas se cortaban cada vez que alguien entraba en la habitación.
cambios de humor repentinos y, sobre todo, ese brillo ansioso en los ojos de Craig cada vez que tocaba el teléfono, como si llevara una doble vida en su propia casa. Mason empezó a desconfiar de su padre mucho antes de que su abuela se diera cuenta. Todo comenzó con un detalle insignificante, un martes lluvioso de octubre. Craig había dejado su portátil abierto sobre la mesa del salón mientras salía rápidamente a contestar una llamada. Mason no hackeó nada en ese momento. No le hizo falta. Solo tuvo que mirar la pantalla unos segundos para notar extrañas transferencias bancarias que aparecían en notificaciones rápidas en la esquina del ordenador. Grandes cantidades entrando y saliendo en secuencia, siempre asociadas a nombres de personas mayores. El chico fingió no ver nada, pero se le quedó grabado en mi momento la cabeza de forma obsesiva. En los días siguientes, empezó a observar el comportamiento de su padre con más atención. Notó que Craig cambiaba compulsivamente sus contraseñas, escondía documentos impresos y pasaba las primeras horas de la mañana chateando con alguien llamado Witte en aplicaciones cifradas. Lo más inquietante era que, mientras Margaret seguía viendo a un hombre deprimido que intentaba sobrevivir, Mason empezó a ver algo completamente diferente. Había demasiada frialdad en los movimientos de Craig, demasiada planificación en sus horarios, demasiado cuidado al borrar simples rastros. Y fue precisamente durante ese periodo que Mason, solo en su habitación iluminada únicamente por la luz azul del monitor, tomó la decisión silenciosa que cambiaría la vida de toda esa familia. Comenzaría a observar a su propio padre como si estuviera investigando a un criminal. Los días siguientes transcurrieron en una extraña rutina que solo Mason notó. Durante el desayuno, Margaret seguía hablando de cosas triviales, ventas en el mercado, dolor de rodilla, noticias del vecindario, mientras Craig respondía distraídamente, tecleando en su celular sin siquiera levantar la vista. Pero Mason ya no podía mirar a su padre de la misma manera. El niño comenzó a notar patrones casi mecánicos en su rutina. Todos los miércoles, exactamente a las 9:17 p.m., Craig salía a comprar cigarrillos a pesar de haber dejado de fumar años atrás. Cada vez que recibía ciertos mensajes, se frotaba el pulgar izquierdo contra la ceja en un gesto nervioso y repetitivo. Y había algo aún más inquietante. Parecía estar constantemente revisando si Margaret prestaba atención a las facturas de la casa. Una noche, Mason vio a su padre fotografiando discretamente los documentos de su abuela mientras ella dormía en el sofá viendo la televisión. La imagen se le quedó grabada en la mente de una manera asfixiante. Margaret dormía envuelta en una vieja manta de punto, completamente vulnerable, mientras su propio hijo usaba su celular en un ángulo para capturar detalles bancarios y documentos personales. Esa noche, por primera vez, Mason no pudo dormir. Se sentó en el suelo de su habitación, escuchando el eco del teclado de su padre en el oscuro pasillo de la casa, dándose cuenta de que algo muy malo estaba sucediendo justo bajo el techo donde vivían los tres. Fue también esa semana cuando Mason empezó a usar sus habilidades tecnológicas de una forma que jamás imaginó. El chico llevaba meses frecuentando foros de programación poco conocidos, aprendiendo por su cuenta cosas que a los adultos normalmente les lleva años dominar. Lo hacía por curiosidad, casi como quien resuelve rompecabezas difíciles para despejar la mente. Pero ahora había una razón personal. Mientras su abuela dormía, Mason pasaba noches enteras rastreando movimientos digitales vinculados a su padre. Poco a poco, lo que parecía una simple sospecha empezó a transformarse en una aterradora verdad. Craig estaba moviendo dinero a través de cuentas desconocidas usando documentos vinculados al nombre de Margaret. Había préstamos activos que ella nunca había autorizado, tarjetas digitales registradas en bancos donde nunca tuvo cuenta, y peor aún, el nombre de Mason también aparecía asociado a extraños registros financieros.
El chico sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de esto. No era solo un robo. No era solo una deuda oculta. Su propio padre estaba usando la identidad de toda la familia como una herramienta dentro de algo mucho más grande. Y lo más inquietante de todo era la calma con la que Craig seguía viviendo con normalidad dentro de esa casa, como si aún fuera un hombre destrozado por el dolor y no alguien que arrastraba silenciosamente a su propia madre y a su hijo con él. Margaret empezó a notar que Mason actuaba de forma diferente, aunque no entendía del todo cómo. El chico empezó a dormir menos, a comer demasiado rápido y a estar constantemente atento a cualquier ruido que pudiera provenir de la habitación de su padre. Había noches en las que se despertaba en mitad de la noche para beber agua y veía una tenue luz que se filtraba por la puerta de su habitación. Cuando le preguntaba qué hacía despierto tan tarde, Mason solo respondía que estaba estudiando algunas cosas. Margaret le creía. En su opinión, era solo un adolescente demasiado inteligente tratando de mantenerse ocupado. El problema era que, mientras ella solo veía cansancio, Mason ya estaba inmerso en una investigación silenciosa contra su propio padre. En menos de 2 semanas, había logrado reconstruir un mapa completo de las transacciones financieras de Craig y Vanessa Torres. Descubrió transferencias fragmentadas, cuentas con nombres falsos, pequeñas empresas fantasma registradas en diferentes ciudades y decenas de ancianos involucrados en inversiones fraudulentas. Mason no podía comprender del todo la magnitud del asunto, pero sabía una cosa. Su padre no era solo un hombre desesperado que intentaba ganar dinero, formaba parte de una organización criminal. Y cada nuevo descubrimiento le provocaba al chico una extraña mezcla de miedo e ira que nadie de su edad debería tener que soportar solo. Un viernes por la noche, mientras una tormenta hacía vibrar las viejas tuberías de la casa, como si alguien caminara sobre las paredes, Margaret notó que Mason miraba fijamente por el oscuro pasillo donde estaba la habitación de Craig. Había algo profundamente cansado en el rostro del chico esa noche. No era cansancio físico. Era la expresión de alguien que se da cuenta demasiado pronto de que los adultos pueden destruir todo a su alrededor sin mostrar remordimiento alguno. Margaret intentó aligerar el ambiente preguntándole si quería ver una película antigua con ella en la sala. Pero Mason solo esbozó una leve sonrisa y continuó mirando en silencio por el pasillo. Hay momentos en que toda una casa parece presentir que algo malo está a punto de suceder, y esa noche se tenía exactamente esa sensación. El viento sacudía las ventanas. El lento reloj de la sala marcaba las horas con un tic-tac molesto, y Craig permanecía encerrado en su habitación, hablando en voz baja por teléfono durante casi 2 horas. Quizás muchas personas que escuchan esta historia ya han sentido este tipo de extraña tensión en su propia familia, ese momento en que el ambiente parece pesado sin que nadie pueda explicar del todo por qué. Y sinceramente, si alguien ha vivido algo parecido, quizás entienda por qué Mason empezó a comportarse como alguien mucho mayor de lo que realmente era. El punto de inflexión comenzó una madrugada de noviembre, poco después de las 2. Margaret se despertó sobresaltada por un sonido metálico que resonaba en el piso de arriba. Al principio, pensó que Craig había dejado caer algo en la habitación, pero luego oyó otro ruido. Ruedas que se arrastraban lentamente por el pasillo de madera. Era el sonido de una maleta pesada que se arrastraba apresuradamente. Se levantó de la cama, aún adormilada, con la vieja bata burdeos que había usado durante más de 10 años, y subió las escaleras sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Cuando abrió la puerta del dormitorio de su hijo, encontró cajones abiertos, ropa esparcida sobre la cama y a Craig metiendo objetos en una maleta negra como si huyera de un incendio. Tenía la cara sudorosa, presentaba profundas ojeras
y una expresión de ansiedad casi agresiva. Margaret se quedó allí parada unos segundos, sin comprender lo que veía. Entonces le preguntó en un susurro a dónde iba a esas horas. Craig ni siquiera intentó dar excusas. Él simplemente siguió haciendo las maletas y respondió con una frialdad que ella jamás olvidaría. Me voy, y no pienso volver. Lo peor no fue la frase en sí, sino la naturalidad con la que la pronunció, como si se tratara de un simple cambio de domicilio y no del abandono definitivo de su propia familia. Margaret sintió que las piernas le flaqueaban al instante. Durante unos segundos, intentó darle una explicación más lógica, aunque menos cruel. Preguntó por Mason. Preguntó si estaba borracho. Preguntó si había ocurrido algo grave. Pero Craig parecía emocionalmente distante de todo. Continuó doblando la ropa mientras hablaba con un tono vacío, aún más aterrador que cualquier grito. Dijo que nunca supo ser padre. Dijo que Margaret siempre había sido la verdadera responsable de Mason. Y entonces dijo algo que destruyó por completo cualquier esperanza que aún le quedaba. Quizás sea mejor así. De todos modos, nunca me necesitó. Aquello golpeó a Margaret casi físicamente, porque, en el fondo, sabía que había una parte cruelmente cierta en esa frase. Realmente había criado a Mason prácticamente sola. Pero oír a su propio hijo admitirlo sin remordimientos era diferente. Era como ver a alguien arrancarse el último vestigio de humanidad de sí mismo. Sin embargo, lo más aterrador ocurrió poco después. Mientras Margaret intentaba asimilar el abandono, Mason apareció en silencio al final del pasillo. Lo había oído todo. Pero, contrariamente a lo que cabría esperar de un niño de 13 años que ve a su padre huir de casa, Mason no lloró, no gritó, no le rogó que se quedara. Simplemente miró fijamente a Craig durante unos segundos y dijo, con una calma casi inquietante, «Antes de que te vayas, la abuela tiene que revisar las cuentas bancarias». Durante unos segundos, nadie habló. El pasillo parecía demasiado pequeño para la tensión que se había instalado allí. Craig dejó de cerrar lentamente su maleta y miró a Mason como si intentara comprender si se trataba de una provocación o simplemente un comentario casual. Margaret aún tenía lágrimas en los ojos, completamente aturdida, incapaz de comprender el razonamiento de su nieto en ese momento. Pero Mason permaneció inmóvil. Había en él una extraña serenidad, casi incómoda. No era la calma de alguien indiferente. Era la calma de alguien que llevaba mucho tiempo esperando esto. Craig intentó cambiar de tema, diciendo que resolvería cualquier problema financiero más tarde, pero Mason respondió de inmediato que tal vez no existía un más tarde. Esa frase provocó un cambio en el rostro de Craig. Por primera vez esa mañana, parecía genuinamente nervioso. No triste, no culpable, nervioso. Margaret se dio cuenta de esto porque conocía a su hijo desde niño. Conocía la forma específica en que apretaba la mandíbula cuando sentía miedo. Y estaba haciendo exactamente eso mientras observaba en silencio a su propio hijo. Entonces Mason entró lentamente en la sala, se sentó frente a la vieja computadora de su abuela y le pidió que le trajera los documentos bancarios que guardaba en el cajón de la cocina. Margaret obedeció casi automáticamente, sin comprender aún del todo por qué un chico de 13 años parecía comportarse como alguien a punto de presentar pruebas en un juicio. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas destrozó el último vestigio de normalidad que existía en 1900 y esa familia. Mason abrió hojas de cálculo, registros digitales, capturas de pantalla e informes organizados con un detalle escalofriante. No había improvisación alguna. El chico llevaba semanas recopilando toda esa información. Margaret observaba todo, sin poder respirar bien, mientras él le mostraba transferencias bancarias hechas a su nombre, préstamos aprobados sin autorización
y transacciones financieras ocultas en cuentas desconocidas. Incluso había un fondo universitario creado para Mason que había sido vaciado por completo meses antes. Lo más cruel era que Craig permanecía de pie cerca de las escaleras, incapaz de interrumpir a su hijo, porque sabía que cada documento que le mostraba era real. Entonces Mason reveló el nombre que aparecía repetidamente en todas las conexiones financieras: Vanessa Torres, una asesora financiera que oficialmente trabajaba ayudando a personas mayores a reorganizar sus jubilaciones e inversiones. Pero tras esa fachada profesional, dirigía un sofisticado esquema de fraude contra personas vulnerables. Craig no solo lo sabía, sino que participaba activamente. Margaret empezó a sentirse mal al oír esto. Se sentó lentamente en el sofá, intentando comprender en qué momento su propio hijo había cruzado semejante línea sin que ella se diera cuenta. Y mientras ella luchaba por aceptar esa verdad, Mason continuó hablando con la fría precisión de alguien que ya había enterrado emocionalmente a su padre mucho antes de que comenzara aquella madrugada. Margaret jamás podría olvidar la sensación física de aquella madrugada. Era como si su cuerpo intentara rechazar toda la realidad a la vez. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los papeles esparcidos sobre la mesa del salón. Algunos documentos mostraban firmas digitales a su nombre que autorizaban préstamos absurdos. Otros contenían registros de tarjetas de crédito creadas con los datos de Mason. Lo peor era darse cuenta de pequeños detalles que antes le habían parecido irrelevantes. Craig insistiendo en ayudarla con el papeleo bancario, diciéndole que ya no tenía que preocuparse por la banca online por su edad. Craig pidiendo documentos solo para actualizar su registro. Craig retirando discretamente cualquier correspondencia financiera antes de que ella la abriera. Todo aquello, que durante años había parecido un gesto de cariño o practicidad, se había transformado en una nauseabunda secuencia de manipulaciones calculadas. Y, en medio de esa destrucción emocional, Mason se mantuvo sorprendentemente sereno. No había ira explosiva en él. Había algo mucho más pesado, una decepción absoluta, porque en el fondo, el chico seguía investigando a su padre con la esperanza de encontrar una explicación menos cruel. Alguna deuda oculta, alguna desesperación financiera aislada. Pero no. Craig había convertido conscientemente a su propia familia en instrumentos de un plan que robaba a ancianos vulnerables, utilizando la confianza, la confusión digital y la soledad emocional como armas. Cuando Margaret finalmente logró preguntar cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto, Mason respondió con algo que hizo que el silencio en la casa pareciera aún más asfixiante. Mucho antes de que decidiera irse. Luego comenzó a mostrarle otra parte de la investigación. El chico había logrado rastrear conversaciones borradas, conexiones financieras indirectas e incluso movimientos vinculados a pequeñas empresas fantasma, utilizadas para ocultar dinero robado. Vanessa Torres apareció en el centro de todo. Tenía antecedentes penales en otra ciudad, pero se había mudado a otro estado años antes y había reconstruido su imagen profesional trabajando precisamente con jubilados. El plan era cruel porque se aprovechaba de personas que casi nunca comprendían del todo los sistemas digitales modernos. Vanessa convencía a ancianos para que transfirieran inversiones a cuentas protegidas, mientras que Craig creaba estructuras falsas para mover el dinero sin levantar sospechas inmediatas. Muchos ancianos solo se dieron cuenta de que habían sido estafados meses después, cuando todos sus ahorros ya habían desaparecido. Y había un detalle aún más perturbador. Craig ayudaba a Vanessa a elegir a las víctimas observando específicamente a personas sin hijos cercanos o sin conocimientos tecnológicos. Eso destrozó a Margaret de una manera difícil de explicar, porque se dio cuenta de que su propio hijo había pasado años estudiando la vulnerabilidad humana como un depredador silencioso. Y quizás lo peor fue comprender
que solo había podido hacerlo porque también había aprendido, en su propio hogar, cómo las personas solitarias y cansadas tienden a confiar ciegamente en aquellos a quienes aman. Craig intentó marcharse 3 veces esa noche, pero no pudo. Cada vez que cogía la maleta, Mason revelaba algo nuevo. En un momento dado, el chico abrió una carpeta llena de registros de ubicación y mostró que su padre se había estado reuniendo con Vanessa en Minnesota, moteles baratos a las afueras de la ciudad para intercambiar equipo, documentos falsificados y teléfonos móviles desechables. Margaret se sintió avergonzada al oír esto sobre su propio hijo, pero la vergüenza era insignificante comparada con el horror. Craig empezó a perder la compostura por primera vez. Dijo que Mason no entendía nada del mundo real. Dijo que todo había empezado de forma insignificante, que solo quería poner su vida en orden. Pero había algo profundamente perturbador en la forma en que intentaba justificar sus propios crímenes. Hablaba del dinero robado como si se tratara de malas apuestas o negocios mal calculados. En ningún momento mostró una preocupación genuina por las víctimas, ni siquiera por Margaret. Su único miedo real parecía ser la posibilidad de ser descubierto, y Mason se dio cuenta de esto de inmediato. Mientras su padre hablaba, el chico observaba cada uno de sus movimientos en absoluto silencio, como alguien que confirma una dolorosa hipótesis. Fue entonces cuando Craig preguntó por primera vez cómo Mason había logrado descubrir todo aquello. Y el chico respondió con algo que le quitaría el sueño a su padre durante meses, porque nunca te diste cuenta de que estaba atento. Tras esa frase, algo cambió definitivamente en la casa. Craig permaneció en silencio durante varios segundos, mirando a su hijo como si fuera un extraño. Y tal vez lo era, porque Mason ya no parecía un niño asustado que intentaba impedir que su padre se marchara. Parecía alguien que había pasado semanas enteras preparándose para esa confrontación. Margaret los observaba, incapaz de creer lo que sucedía ante sus ojos. Había algo profundamente triste en todo aquello. Un chico de 13 años que necesitaba comportarse como un adulto, mientras el adulto de la casa actuaba como alguien incapaz de sentir responsabilidad alguna. El viejo reloj del salón seguía atrasado 7 minutos, pero esa noche parecía como si el tiempo se hubiera descontrolado. Y tal vez, quienes han seguido esta historia hasta ahora, ya se hayan dado cuenta de cómo ciertos traumas familiares cambian por completo la forma en que una persona crece. Si alguien ha experimentado el abandono, la manipulación, o ha descubierto secretos dolorosos en su propia familia, probablemente comprenda esa sensación de madurar demasiado pronto, porque eso era precisamente lo que le estaba sucediendo a Mason en ese momento. Su infancia estaba terminando allí, en el oscuro pasillo de una casa silenciosa, frente a la maleta de su padre. Un padre que ya había decidido abandonarlo todo mucho antes de esa noche. Craig finalmente salió de la casa poco antes del amanecer. No hubo abrazo, ni despedida, ni disculpa sincera. Solo el sonido seco de la puerta principal al cerrarse mientras la lluvia seguía goteando por las canaletas oxidadas del porche. Margaret se quedó junto a la ventana, viendo cómo el coche desaparecía lentamente calle abajo, sintiendo un dolor difícil de describir porque no era solo tristeza, era también humillación. Humillación al darse cuenta de que había pasado años defendiendo a alguien que había estado destruyendo silenciosamente a su propia familia. Mason permaneció sentado en el suelo de la sala, rodeado de documentos, pantallas abiertas y notas dispersas, como un investigador exhausto después de una operación demasiado larga. Incluso después de todo, el chico no parecía aliviado. Al contrario, había demasiada tensión en su rostro, como alguien que sabía que esto estaba lejos de terminar. Y así era. Porque unas horas después de la fuga de Craig,
Comenzaron a aparecer notificaciones automáticas en el celular de Margaret, advirtiéndole de intentos de transacciones bancarias en cuentas vinculadas a su nombre. Craig seguía intentando acceder al dinero mientras estaba prófugo. Eso destruyó cualquier esperanza que Margaret pudiera haber albergado en lo más profundo de su corazón. No había verdadero remordimiento, solo desesperación por salvarse antes de que todo se desmoronara por completo. Ese mismo día, Mason comenzó oficialmente su silenciosa guerra contra la trama. Sin hacer ruido, el chico pasó horas enviando informes automatizados a bancos, plataformas financieras y departamentos antifraude. Creó alertas digitales vinculadas a los nombres utilizados por Craig y Vanessa, bloqueó accesos sospechosos y envió enormes paquetes de pruebas a los sectores de investigación financiera. Lo hacía todo con una concentración casi mecánica e inquietante. Margaret lo observaba desde la cocina mientras preparaba café tras café, incapaz de comprender del todo que su nieto de 13 años estuviera desmantelando él solo toda una red criminal. Varias veces intentó pedirle que parara, diciéndole que era demasiado peligroso, pero Mason siempre respondía lo mismo. Si paro ahora, seguirán haciéndole esto a otras personas. Y había algo profundamente cierto en esa afirmación, porque, al analizar los archivos robados a su padre, Mason descubrió víctimas cada vez más vulnerables, viudos jubilados, ancianas que vivían solas, personas que confiaban en Vanessa precisamente porque se mostraba paciente y amable. Algunos perdieron los ahorros de décadas. Otros solicitaban préstamos sin siquiera comprender del todo lo que habían firmado digitalmente. Y cada nueva víctima hacía que la expresión de Mason se endureciera un poco más, como si su dolor personal se estuviera convirtiendo lentamente en una especie de misión imposible de abandonar. Durante casi 2 semanas, Craig creyó que un investigador profesional lo estaba acosando. Mason se empeñó en alimentar esta impresión sin dejar rastro alguno. A veces, bloqueaba temporalmente las cuentas de su padre en plena noche. En otras ocasiones, hacía informes anónimos minutos antes de que se produjeran transferencias sospechosas. Craig empezó a cambiar constantemente de teléfono, de motel, e incluso a conducir por rutas aleatorias, intentando averiguar quién vigilaba sus movimientos. Vanessa también entró en pánico. Los mensajes interceptados por Mason mostraban a ambos discutiendo desesperadamente sobre filtraciones, seguimiento financiero y posibles escuchas telefónicas. Lo más sorprendente era que ninguno de los dos siquiera consideraba la posibilidad de que un chico de 13 años estuviera detrás de todo. Pensaban demasiado en grande como para ver algo tan cercano. Mientras tanto, Margaret vivía en un estado permanente de agotamiento emocional. Dormía poco, lloraba a escondidas en el baño y pasaba horas mirando fotos antiguas, intentando encontrar el momento en que su hijo se había vuelto irreconocible. Mason lo notaba todo, pero rara vez hablaba de sus sentimientos. Parecía haber encerrado su propio dolor en una especie de compartimento cerrado dentro de su cabeza para poder seguir funcionando. Pero había pequeñas señales imposibles de ocultar. Las profundas ojeras, la forma en que apretaba los dedos al oír el nombre de su padre, y, sobre todo, esa madurez silenciosa que ningún adolescente debería tener que sobrellevar solo. La situación comenzó a estallar públicamente cuando algunas personas mayores involucradas en la estafa se dieron cuenta de que no eran víctimas aisladas. Los bancos comenzaron a congelar cuentas sospechosas después de que Mason presentara denuncias. Una pequeña correduría financiera vinculada a Vanessa entró en auditoría de emergencia después de que documentos fraudulentos comenzaran a aparecer en diferentes estados simultáneamente. Y entonces, llegaron los primeros testimonios de las víctimas. Margaret jamás olvidaría una llamada en particular que recibió una tarde gris de diciembre. Era una mujer de 81 años llamada Dolores Whitman,
llorando por teléfono porque acababa de descubrir que prácticamente todos sus ahorros para la jubilación habían desaparecido en inversiones fraudulentas. Dolores dijo que Vanessa siempre llevaba galletas caseras cuando la visitaba. Dijo que Vanessa se sentaba pacientemente a explicarle contratos complicados porque sus hijos vivían lejos y casi nunca la visitaban. Cuando Margaret colgó la llamada, se dio cuenta de algo devastador. La estafa funcionaba porque explotaba precisamente lo más humano en las personas: la confianza, la necesidad y la soledad. Craig y Vanessa no solo robaban dinero, robaban la seguridad emocional de personas mayores que ya eran frágiles debido a su edad. En ese momento, Margaret comprendió por fin por qué Mason no podía parar. Su nieto ya no solo intentaba proteger a su propia familia, sino que también intentaba evitar que otras personas acabaran destruidas de la misma manera. En la tercera semana después de la fuga, Craig finalmente logró comunicarse. El teléfono de casa sonó poco después de las 11 de la noche, hora en que Margaret normalmente estaría dormida. Pero nadie en esa casa había dormido bien durante días. Cuando contestó, reconoció de inmediato la respiración agitada de su hijo al otro lado de la línea. Craig parecía completamente diferente. La fría arrogancia de aquella madrugada había desaparecido. Ahora había un miedo genuino en su voz, un miedo casi animal. Dijo que alguien estaba destruyendo sistemáticamente su vida. Habló de cuentas bloqueadas, de personas que investigaban transacciones financieras y de policías que hacían preguntas en los lugares donde había estado. En un momento dado, incluso preguntó si Margaret había contratado a un especialista en seguridad digital. Mason estaba sentado junto a su abuela, escuchando todo en absoluto silencio, con su computadora portátil abierta sobre las piernas y varias pantallas parpadeando ante él. Craig jamás se habría imaginado esto. Jamás se habría imaginado que el misterioso investigador, que lo había estado asfixiando durante semanas, era su propio hijo, escuchando cada palabra de aquella llamada sin mostrar emoción alguna. Lo más perturbador fue darse cuenta de que Craig seguía intentando hacerse pasar por víctima. Decía que Vanessa lo había manipulado todo. Decía que las cosas se habían descontrolado. Pero en ningún momento preguntó cómo se encontraba Margaret emocionalmente tras descubrir los crímenes. Tampoco preguntó cómo había reaccionado Mason al ser abandonado. Eso destruyó por completo cualquier vínculo que aún existiera. Mientras Craig hablaba desesperadamente por teléfono, Mason tecleaba rápidamente sin apartar la vista de la pantalla. Para entonces, ya había localizado la ubicación aproximada del motel donde su padre se había estado escondiendo durante 2 días. El chico también sabía que Vanessa intentaba huir del estado usando documentos falsificados vinculados a una empresa fantasma registrada meses antes. Todo se estaba desmoronando. Las investigaciones federales habían comenzado oficialmente después de que varias denuncias financieras empezaran a coincidir en los mismos nombres y cuentas bancarias. Entonces sucedió algo que Margaret jamás olvidaría. Craig rompió a llorar. No era un llanto de sincero arrepentimiento. Era la pura desesperación de alguien que se da cuenta de que finalmente ha perdido el control de su propia mentira. Dijo que necesitaba ayuda. Dijo que lo estaban siguiendo. Y preguntó si podía volver a casa unos días hasta que lo arreglara todo. Margaret miró a Mason en ese momento. El chico permaneció inmóvil, escuchando cada palabra con una expresión vacía difícil de interpretar. Luego, sin decir nada, pulsó en silencio «enviar», el último paquete de pruebas que había estado organizando durante semanas. Los registros fueron suficientes para confirmar el fraude financiero, el robo de identidad, la conspiración criminal y la participación directa de Craig en el plan dirigido a personas mayores.
Unos minutos después, mientras Craig seguía suplicando al otro lado de la línea, las sirenas comenzaron a resonar débilmente de fondo. Y en ese preciso instante, Margaret comprendió que su nieto ya había tomado la decisión que ningún adulto de la familia había podido tomar antes: impedir que Craig siguiera haciendo daño a otras personas, aunque eso significara destruir a su propio padre de una vez por todas. La llamada terminó de forma caótica. Craig empezó a hablar demasiado rápido, preguntando cómo habían encontrado ese lugar y jurando que alguien lo había estado siguiendo desde que salieron del pueblo. Luego se oyeron voces de fondo, fuertes golpes en una puerta y el sonido amortiguado de gente dando órdenes. Margaret se quedó allí, con el teléfono desconectado, en la mano, sin poder respirar bien. Durante unos segundos, lo único que se oía en la habitación era el leve sonido de la lluvia que volvía a caer afuera. Mason cerró lentamente su portátil y apoyó la cabeza en el sofá como si acabara de cargar con un peso mucho mayor del que debería haber recaído sobre los hombros de un chico de 13 años. No había ninguna sensación de victoria en esa casa. Esa era la parte más triste, porque arrestar a Craig no borraba nada de lo que había hecho. No restauraba los años de confianza destruida. No reparaba el abandono. No borraba la imagen de Margaret descubriendo que su propio hijo estaba robando a ancianos mientras ella preparaba la cena y doblaba la ropa, creyendo que aún tenía una familia mínimamente normal. Horas después, la noticia empezó a circular por la zona. Vanessa Torres había sido arrestada cuando intentaba abandonar el estado con documentos falsificados y equipo utilizado para cometer fraude financiero. Craig había sido arrestado por participación directa en la trama, robo de identidad y conspiración criminal. Y si bien los periodistas lo describieron como una compleja operación de delincuencia digital, nadie, salvo Margaret, sabía que gran parte de la investigación había comenzado discretamente en la habitación de un niño abandonado por su propio padre. Los meses siguientes fueron extraños, lentos y emocionalmente agotadores. Parte del dinero robado comenzó a recuperarse mediante demandas y embargos financieros implementados antes de que las cuentas quedaran completamente vacías. Margaret logró recuperar una buena parte de sus ingresos de jubilación, aunque nunca recuperó la sensación de seguridad que tenía antes. Durante mucho tiempo, revisaba compulsivamente las cerraduras antes de acostarse y sentía ansiedad cada vez que sonaba el teléfono a altas horas de la noche. Mason, por otro lado, cambió de una manera imposible de ignorar. Seguía callado, pero ahora había algo mucho más serio en su forma de observar el mundo. Los profesores comenzaron a notar sus habilidades sorprendentemente avanzadas en tecnología y lógica digital. Algunas autoridades involucradas en la investigación incluso se acercaron discretamente a Margaret para comprender cómo un niño tan joven había logrado reunir pruebas tan detalladas sin ser descubierto. Mason nunca mostró orgullo al hablar de ello. Al contrario, siempre parecía incómodo cuando se trataba como algo extraordinario, porque, en el fondo, sabía la verdad. Había aprendido todo eso intentando sobrevivir emocionalmente en una casa donde su propio padre se había transformado lentamente en un criminal ante sus ojos. Y quizás esa fue la parte más dolorosa de toda la historia. Mason no desarrolló esas habilidades buscando reconocimiento. Las desarrolló porque se dio cuenta desde muy joven de que si él no veía el peligro, nadie más lo haría. Con el paso del tiempo, el caso empezó a llamar la atención fuera de Springfield. Algunos ancianos que habían recuperado su estabilidad económica insistieron en averiguar quién había iniciado las denuncias que desmantelaron la estafa. Mason nunca quiso aparecer en público, pero las historias empezaron a circular de todos modos. Había algo que conmovía profundamente a la gente: la idea de un chico de 13 años protegiendo a ancianos mientras su propio padre contribuía a su ruina. Margaret se dio cuenta de esto
cuando empezaron a llegar cartas al buzón. Algunas eran sencillas notas de agradecimiento escritas a mano de víctimas que habían recuperado parte de sus ahorros. Otras venían con fotografías antiguas, pequeños obsequios o relatos emotivos de personas que lo habrían perdido todo si sus cuentas no hubieran sido bloqueadas a tiempo. Mason lo leía todo en silencio, casi siempre sin comentar nada. Pero Margaret notó pequeños detalles que revelaban el impacto que tenía en él. A veces, el chico pasaba minutos mirando las cartas antes de dormirse. En otras ocasiones, se quedaba mirando el patio trasero por la ventana, como alguien que intenta comprender su lugar en el mundo tras haber sufrido una tragedia demasiado grande. Fue precisamente durante este período cuando una idea comenzó a tomar forma silenciosamente en su mente. Utilizar todo lo que había aprendido para evitar que otras familias experimentaran la misma destrucción. Poco antes de cumplir 14 años, Mason creó discretamente un pequeño servicio en línea centrado en la seguridad digital familiar y la prevención de estafas financieras contra personas mayores. Al principio, era sencillo. Alertas gratuitas, explicaciones básicas sobre fraude digital y consejos para reconocer préstamos falsos o transacciones sospechosas. Pero la iniciativa creció demasiado rápido. Personas vulnerables comenzaron a compartir sus experiencias, familiares empezaron a pedir ayuda, e incluso investigadores de ciberdelincuencia mostraron interés en los análisis de Mason. El chico tenía una habilidad casi sobrecogedora para identificar patrones fraudulentos incluso antes de que los sistemas automatizados detectaran problemas. Margaret observaba todo esto con sentimientos encontrados. Había orgullo, por supuesto, pero también tristeza, porque cada nueva habilidad que Mason desarrollaba era un recordatorio directo de por qué tenía que madurar tan pronto. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, algo diferente comenzó a surgir en aquella vieja casa, un sentido de propósito. El silencio en los pasillos ya no parecía tan vacío como antes. El reloj seguía atrasado 7 minutos, pero ahora a Margaret ya no le importaba arreglarlo. De una manera extraña, sintió que sus vidas también se habían detenido aquella mañana, cuando arrastraron la maleta por el pasillo. Y tal vez, poco a poco, finalmente todo comenzó de nuevo desde allí. Meses después de su arresto, Craig finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía. Las pruebas reunidas eran demasiado detalladas para cualquier intento serio de defensa. Conversaciones borradas recuperadas, rastros financieros, registros falsificados, transacciones bancarias clandestinas, todo encajaba con demasiada precisión como para ser una coincidencia. Durante el juicio, varias víctimas ofrecieron emotivos testimonios sobre el devastador impacto de las estafas. Algunas personas mayores perdieron los ahorros de décadas. Otras desconfiaron de cualquier ayuda humana tras la traición. Margaret vio parte de la audiencia por televisión local porque no tuvo el valor de asistir en persona. Cuando vio a su propio hijo entrar en la sala esposado, sintió algo extraño. No era odio. Tampoco era amor. Era una especie de duelo silencioso por alguien que seguía vivo, pero a quien no había reconocido en mucho tiempo. Mason nunca quiso ver las imágenes. La única vez que Margaret le preguntó si echaba de menos a su padre, el niño tardó en responder. Luego pronunció una sola frase que quedó grabada en su memoria para siempre. Echo de menos a quien creía que era. Y quizás esa fue la parte más cruel de toda la historia. No se trataba solo del dinero robado. Se trataba de la destrucción de la idea de familia que existía en esa casa antes de que saliera a la luz la verdad. Años después, Margaret aún se despertaba a veces en mitad de la noche al oír un ruido en el pasillo, recordando inconscientemente el sonido de aquella maleta siendo arrastrada por la casa. Pero la diferencia era que ahora el miedo ya no lo dominaba todo como antes. Mason creció
ayudando a víctimas de fraude digital, colaborando informalmente en investigaciones y enseñando a personas mayores cómo proteger su seguridad financiera. Seguía siendo reservado, inteligente y observador, pero poco a poco también empezó a recuperar partes de la adolescencia que había perdido demasiado pronto. Margaret empezó a ver algo hermoso en todo esto. A pesar del dolor, su nieto no permitió que el abandono lo convirtiera en alguien cruel. Al contrario, transformó su propia herida en protección para los demás. Y quizás eso es lo que define a una verdadera familia al final. No la sangre, no el apellido, no la obligación, sino quién permanece cuando todo se derrumba. La vieja casa victoriana seguía crujiendo durante el invierno, el reloj del salón seguía 7 minutos atrasado y el porche seguía ligeramente hundido en el lado izquierdo. Pero, por primera vez en muchos años, aquella casa dejó de parecer un lugar que sobrevivía al silencio, porque incluso después de la traición, el abandono y la destrucción causados por su propio hijo, Margaret finalmente comprendió algo difícil de explicar. A veces, la familia que permanece después de la tragedia es precisamente la parte más auténtica que existió desde el principio.